Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos una entrega más de nuestra serie Padecimientos Atmosféricos, basada en un libro escrito en 1832 llamado Hechos y Preguntas respecto a la fuente de epidemias, con un catálogo histórico de numerosas visitaciones de plagas, pestilencias y hambrunas desde el periodo más antiguo del mundo al presente día. Si no has visto nuestro video del prefacio de este libro, te lo recomendamos antes de ver esta parte. El autor T. Forster hace 200 años trataba de explicar las enfermedades, especialmente los conocidos brotes de resfriados y gripes, por citar algunos. Cuando presentamos el prefacio expresamos que analizar las enfermedades desde un punto de vista antiguo y de antes de que la medicina moderna nos abrumara era una gran idea para conocer otra perspectiva, incluso quitando teorías de conspiración de lo que sucedió en 2020. De las cosas que el señor Forster ya ha mencionado, rescatamos las siguientes. En Francia se trataban las cuarentenas de algún brote o epidemia en lugares llamados cordones sanitarios. Básicamente se aislaba pueblos enteros, restringiéndoles el salir de donde estaban. El señor Forster al inicio del libro recalca que esa no debería ser la solución, que las causas de enfermedades están conectadas a fenómenos atmosféricos. Entre los términos que usa el señor Forster están pestilencias o aire insalubre. Pareciera que sonarían con una connotación negativa, ya que el señor Forster insiste en que conociendo las corrientes de aire y los fenómenos atmosféricos, la solución es salir de tu zona geográfica para evadirlos. Sin embargo, personalmente pensamos que muchos de estos padecimientos son procesos de desintoxicación de nuestros sistemas inmunes. De igual manera, lo expresado por el señor Forster, aun cuando no nos resuena, es útil para escuchar su perspectiva. Algo de lo que habla el señor Forster también es de la influencia de los astros en estos padecimientos, especialmente en luna nueva o luna llena. El señor Forster afirma que las corrientes de viento se sobreponen y corren en forma de vórtice. De esta manera una corriente reemplaza a otra en su recorrido y que cuando esto pasa hay actividades de padecimientos. Esto él lo comprobó volando en globos aerostáticos. El señor Forster reconoce el trabajo de las medicinas naturales, pero también señala cuando no funcionan por el factor atmosférico. Una medicina de la cual va a mencionar varias veces es el calomelano. Seguidamente leeremos 3 frases literales de las 2 partes anteriores para que podamos entender mejor la propuesta del señor Forster. Número 1. El fluido eléctrico parece impregnarlo todo y ser el gran agente de la naturaleza. Sus diversas conexiones con el calor, el galvanismo y el magnetismo son muy oscuras. Número 2. Con tales vientos y sus variedades en casi todos los climas, se inducen enfermedades, irritabilidad y cansancio, particularmente si el cambio tiene lugar cerca de la conjunción y oposición lunares. Número 3. El estado perturbado de los estómagos de muchas personas antes y durante las tormentas eléctricas son suficientes, creo, para justificar tal conjetura. El capítulo 2 del libro es el más extenso de todos, ya que contiene el entramado de todas las enfermedades a las que hará alusión el señor Forster en el resto del libro. Por esta razón lo dividiremos en 3 subpartes y hoy empezaremos con la primera de ellas. Así que, sin más preámbulo, empezaremos la lectura. Capítulo 2, parte 1. Influencia atmosférica en la salud, ilustrada por la historia de enfermedades particulares y los efectos del cambio de aire. Número 1. Objetivo del presente capítulo, ilustrado por casos de la doctrina establecida en el último. En el último capítulo he enumerado varios hechos en historia natural, así como en fisiología y medicina, para mostrar la operación casi universal de las variedades de atmósfera sobre la salud y en consecuencia la conveniencia y de hecho, en muchos casos, la necesidad de cambiar de aire en la cura de enfermedades. Procederé en este capítulo a ilustrar la doctrina expuesta en el último, presentando a la atención del lector una selección de casos de formas muy diferentes de enfermedad que parecían estar bajo la influencia inmediata de alguna causa atmosférica prevaleciente, a fin de probar lo que parecería ser una deducción razonable de los fenómenos generales de los desórdenes epidémicos. Fue aún más confirmado por el detalle de otros cuyo origen atmosférico ha sido menos sospechado. Al ilustrar con ejemplos, parecerá razonable que debo comenzar con aquellas epidemias más obvias y reconocidas y continuar con otros desórdenes cuyo origen real es menos generalmente conocido.
Número 2. Peste y otras fiebres pestilenciales que se sabe que tienen su origen en causas atmosféricas y por lo tanto resisten los remedios. Además de lo que ya he dicho sobre el origen de estos desórdenes por el estado del aire, puedo notar que los desórdenes pestilenciales de casi todas las variedades visitan los distritos que están sujetos a ellos en números tremendos a la vez, y generalmente con una serie determinada de síntomas consecutivos, sobre los cuales las medicinas tienen poco control, pero que comienzan, prevalecen y eventualmente desaparecen con ciertos cambios de clima o el regreso de estaciones particulares. La gran importancia de un correcto conocimiento de la verdadera naturaleza de estos desórdenes aparecerá manifiesta si solo reflexionamos sobre la práctica errónea que ha resultado de la creencia de que eran causadas por venenos morbosos específicos solo para ser generados por contagio. Habiéndose ganado la creencia general de esta noción falsa en la Europa cristiana, ha inducido a los practicantes a pasar por alto la gran fuente de beneficio que se encuentra en un cambio rápido de la situación local. Los turcos, que como los antiguos médicos griegos y árabes tienen menos fe en la medicina en casos de pestilencia que la población cristiana de los mismos países, enviando a los enfermos a distancia en lugar de manipular remedios de acción incierta, a menudo se han sorprendido de encontrar a sus pacientes curados por un cambio en el aire del campo, que habían sido sacados como incurables de las ciudades y pueblos, donde aquellos, por otro lado, cuyos síntomas eran menos severos y que quedaron en las ciudades donde la causa atmosférica estaba en plena operación, eventualmente murieron bajo su influencia. Esto ha sido probado en innumerables casos, registrados en el trabajo del Dr. MacLean, de peste, de fiebre amarilla y otras fiebres pestilenciales. Es sabido que sucede en el tifus, la escarlatina y otras fiebres de menor importancia, pero echaré un rápido vistazo a aquellas dolencias que se han convertido en objeto de una investigación tan elaborada y pasaré a la historia de otras, menos sospechosas como epidemias, que ocurren en nuestro clima. Sin embargo, debo hacer aquí una observación con respecto a los remedios medicinales, ya que se aplicará en general a saber que aunque ciertas condiciones insalubres de la atmósfera pueden actuar como excitantes específicos en ciertas constituciones, lo que requiere el remover al paciente, sin embargo, esta visión de la causa no debe llevarnos a descuidar otros modos de curación que la razón haya señalado o la experiencia haya confirmado. Porque si la influencia atmosférica en cuestión actúa como un veneno específico en determinadas constituciones, ciertas medicinas pueden actuar como un contrapeso a sus efectos y pueden emplearse como un sustituto para la eliminación directa de la causa, donde el cambio de aire es impracticable o, cuando se debe lograr, puede acelerar la curación. Otros medicamentos, por su poder purgante, estimulante o fortalecedor, pueden ayudar a fortalecer el cuerpo contra la causa externa del trastorno. Las purgas de calomelo seguidas de sulfato de quinina, por ejemplo, son remedios bien conocidos en los casos intermitentes, pero he encontrado que fallan en algunos casos que sin embargo han dado lugar a un cambio de situación. En muchos otros, su administración oportuna ha sido un saludable precursor de la curación más permanente efectuada por el cambio de aire. 1. Las mismas observaciones se aplicarán a los remedios empleados para las fiebres de tipo pestilente. 3. El aire favorece las variedades de la práctica, fusionando los efectos de los remedios opuestos en su propio mayor poder curativo. Una cosa mientras escribo sobre remedios puede mencionarse como una prueba inequívoca del poder de los cambios de aire sobre las enfermedades. A lo que me refiero es al carácter y las cualidades numerosas, más aún podría decir opuestas, de las medicinas que diferentes médicos han empleado para un mismo trastorno y el éxito aparente que han obtenido individualmente por perseverancia. Esto solo puede reconciliarse suponiendo que los remedios empleados hayan sido del todo inertes y que el nisus curativo de la naturaleza haya superado con el tiempo tanto el desorden como la irritación de su supuesto remedio, o bien que hubo algún otro y fuente más general de restauración en cuyo mayor poder sobre la enfermedad se confundía la menor eficacia de los medicamentos en cuestión. Esta última parecería seguramente la solución más fácil de la cuestión, y es de hecho conforme a la naturaleza y la razón, ya la doctrina que he expuesto. Por tal causa arrogante emana en realidad de un cambio de clima, que a menudo consiste en cambios eléctricos que requieren el ejercicio de las observaciones habituales más sutiles para detectarlos. He observado repetidamente el hecho, y habiendo notado la misma mejora súbita en la salud que ocurre en periodos de alteración en la atmósfera eléctrica, como lo indican los electrómetros, que también se encontró que se acumulaba el trasladar al paciente a otra localidad. Creo que esa es una inducción lógica justa, sabiendo lo que hago de la meteorología,
atribuir el efecto en ambos casos a un saludable cambio de aire. Los dos casos difieren entre sí solo en esto, que en uno el clima cambió y la fuente del trastorno abandonó al paciente, mientras que en el otro, el paciente, dejando el aire malsano, se despidió de la fuente del desorden. El caso puede ilustrarse familiarmente suponiendo la constitución particular del paciente y el estado particular del aire en un lugar dado, como dos individuos, cuyos temperamentos nunca podrían concordar sin crear una perturbación. Las medicinas insuficientes empleadas pueden estar representadas por amigos entrometidos que intentaron reconciliar la diferencia fortaleciendo la mente o enfriando el calor de una de las partes, pero al ver que sus esfuerzos fueron inútiles, se puede suponer que un individuo es el último recurso para decirle al otro: bueno, nada nos reconciliará, o tú o yo debemos salir de la habitación. He conocido repetidas veces a pacientes cuyo negocio hizo necesaria la residencia en un lugar particular y que trataron de sobrellevar un aire desfavorable hasta el cambio de estación por medio de la dieta y el régimen, pero que al final, al no llegar el cambio saludable, fueron obligados a trasladarse a un lugar más agradable a sus constituciones, donde el uso o el descuido de los remedios fuera cosa de indiferencia, porque Salud reanudó su puesto en la frente de la salud, bajo las insignias de una estrella más afín. Número 4. Las fiebres intermitentes y otras fiebres resultaron ser efectos conjuntos de causas atmosféricas y otras, beneficio de cambio de aire. Aunque las fiebres intermitentes, remitentes y continuas de ciertas clases parecen resultar con frecuencia de la influencia de las miasmas de los pantanos, ya a menudo de exhalaciones húmedas y fuera de temporada del agua, sin embargo de ninguna manera se sigue, por lo tanto, que no estén bajo la influencia de aquellas condiciones de la atmósfera que la experiencia y la analogía me han inducido a referirme a algunos de los efectos modificados de la electricidad, porque en primer lugar el aire húmedo es favorable en la transmisión del fluido eléctrico, mientras que el aire seco es eléctrico. En segundo lugar, las sustancias lanzadas y suspendidas en el aire pueden poseer propiedades eléctricas o galvánicas y así ejercer una influencia sobre su electricidad, ejerciendo su influencia a través de nieblas húmedas y heladas, vientos insalubres y la malaria de una atmósfera pestífera. Sin embargo, por difícil que sea la prosecución de esta investigación sobre las variedades de las condiciones eléctricas de la atmósfera, por imperfectos que sean nuestros experimentos eléctricos y galvánicos en la máquina animal, e infinitamente variados como deben ser los resultados de causas en sí mismas diversas, en constituciones tan diversificadas por la vida civilizada, sin embargo, es consistente con todos los fenómenos de las fiebres intermitentes y otras fiebres de los pantanos, localizadas como a menudo están en ciertos distritos, referir su origen remoto a condiciones insalubres de la atmósfera, similares a las que bajo diferentes circunstancias del país, estación y temperatura, producen los síntomas más casuales, pero más violentos de la pestilencia epidémica. Lucrecio ha observado que así como el aire es el gran sostén de la vitalidad, a las infinitas variedades de combinación del aire debemos atribuir los innumerables desórdenes de la vida. Con respecto a estas variedades, el actual estado avanzado de la filosofía natural aún no nos ha proporcionado mucha información. Confieso que he obtenido la mayor parte del conocimiento que poseo de las variedades de la atmósfera eléctrica del constante estudio de las modificaciones de las nubes que efectúan las comunicaciones eléctricas en lo alto y de algunos instrumentos peculiares descritos en otra parte que demuestran el modo de transmisión de la electricidad a la Tierra, pero pasaré por alto esta investigación por el momento y procederé a algunas observaciones prácticas. Los intermitentes a menudo cambian de sitio de una manera bastante conforme a lo que he comprobado experimentalmente, que es el cambio de lugar de los agentes eléctricos. Para usar el lenguaje ilustrativo de la metáfora vulgar, puedo decir de ellos que son beligerantes contra la ciudadela de la salud, que están acuartelados por un tiempo en ciertos distritos y son repentinamente ordenados y alojados en los habitantes no llorosos de alguna comunidad hasta ahora saludable a distancia. Pero su mapa vial es un secreto, y en nuestra ignorancia de él, a menudo somos incapaces de evadir sus estragos. Está escrito en caracteres misteriosos entre las órdenes de marcha de los vientos, pero particularmente del este, terrible, desde cuyas brumosas plumas se vuelven terribles. La experiencia ha enseñado a los habitantes de todos los países del mundo a temer la caída de la pestilencia en la estación otoñal, mientras que Céfiro, la brisa, en la primavera que revive, aviva con sus almizcladas alas las suaves y agradables brisas de la salud. En este condado de Essex, los lugares que durante sucesivas temporadas fueron visitados por fiebres en abundancia, se han vuelto casi libres de ellos,
mientras que han aparecido en otros antes exentos de sus ataques. La parroquia de Boreham estuvo libre durante mucho tiempo de intermitencias, pero el invierno pasado tuve abundante experiencia de su prevalencia aquí. Prittlewell en Rochford fueron una vez el cuartel general de la fiebre, otras veces estaban casi exentos de ella. Solo aduzco estos pocos casos como está cerca de casa. He recopilado y examinado innumerables casos de una metocesis similar del trastorno en varios países. Lo mismo puede decirse de ese fuego misterioso, el ignis fatuus, que cambia de lugar después de prevalecer durante mucho tiempo en un pantano pantanoso y se convierte en otro. Se prueba que este fenómeno es la electricidad modificada de un terreno bajo y cenagoso. Se diferencia de los numerosos pequeños meteoros y estrellas fugaces que ocurren en las noches claras y heladas sobre un aire eléctrico seco y saludable. Es agradable y útil en este caso comparar fenómenos cuyo origen eléctrico hasta ahora es solo probable, con otros en los que esté plenamente establecido, porque la comparación tiende a fortalecer nuestra sospecha de que ambos pueden derivarse de causas atmosféricas similares, y así confirma la importante hipótesis que es el objetivo de lo que estas páginas establecen. Concluiré esta sección con la observación de que al trasladar a lugares distantes a los pacientes que trabajan bajo fiebres obstinadas, les daremos la mayor oportunidad de beneficiarse del cambio de aire. Si aconsejamos su traslado en una dirección en ángulo recto con el viento predominante, de hecho, esta observación es válida en todos los casos en que se dirige el cambio de aire, porque las epidemias generalmente van con el viento. En prueba de esto he hecho una observación de gran importancia. El viento del este es el presagio bien conocido de la aflicción. Puede definirse como un viento que se mueve en la misma dirección que lo hacen las estrellas en la esfera celeste. Así se distingue del viento del norte explicado por la ráfaga de aire frío de las regiones polares hacia el ecuador para llenar el vacío producido por el ascenso del aire caliente alrededor de los trópicos. El viento del norte entonces y el este son las dos corrientes más fácilmente explicables. Para una valiosa historia de las demás me refiero a un escaso tratado sobre las causas generales de los vientos de Lambert, una obra que poseía anteriormente pero que creo que fue enviada a la biblioteca de Stonyhurst. Por una u otra razón, este viento es malsano en todas partes del mundo. Cuando sopla por primera vez, el cambio está marcado por la adhesión de numerosos fenómenos morbosos, y es bien conocido un dolor de cabeza efímero, producido el primer día de viento del este, y cuando se agrava por causas adjuntas y una proximidad a los periodos de luna nueva o llena, suele ser tremendamente violenta. Una epidemia intermitente a menudo se presenta con un viento del este y en algunos casos es difícil de curar durante su continuación, como se observa tanto en Inglaterra como en Holanda. Para el sitio de la fiebre permanece en el viento e incluso su tipo particular parece depender de algunas particularidades atmosféricas de la estación en la que prevalece. La práctica más exitosa que he adoptado en intermitentes es purgar con calomelanos, en proporción a la fuerza o necesidades del paciente, para despejar el canal alimentario y excitar la acción del hígado, y luego dar el sulfato de quinina a la cantidad de 10 granos en una sola dosis justo antes del regreso esperado del ataque. Esta práctica ha tenido éxito en la mayoría de los casos, y creo que es correcto mencionarla por el bien de los demás. Hay casos en los que no se puede recurrir con propiedad. He aprendido a discriminar a aquellos por costumbre, y en tales casos el cambio de aire suele poner fin a la queja. Los remedios conocidos a los que se alude también a menudo solo detienen una serie de síntomas intermitentes por el momento. La fuente del trastorno permanece, y hasta que el clima o la situación del paciente cambien, el cuidado aparente resulta ser solo una tregua entre los agentes febriles y el cuerpo. Finalmente, los casos más empedernidos a veces se calman por sí mismos con un repentino cambio de aires, mientras que la curación se atribuye a varios remedios, a menudo ridículos. El dilucidar la influencia morbífica del viento del este, puedo observar que al soplar por primera vez, a menudo parece cargado de vapor que parece absorber, produciendo una exhalación extraordinaria de las aguas y pantanos sobre los que sopla. Esos vapores en sí mismos nocivos para la salud. También es probable que se convierta en el vehículo de los efectos eléctricos sobre el cuerpo, y así podemos obtener de inmediato una pista sobre los eslabones que conectan la cadena de causas por las cuales se produce el efecto final sobre la salud. Otra cosa también que favorece mi sospecha de que hay un medio móvil de electricidad en el viento del este es que las noches, que al principio parecen más claras cuando el viento está en esa dirección, no se puede hacer una buena observación astronómica, porque la estrella parece bailar en el campo del telescopio como si algún movimiento vibratorio en el aire, como el que podría producir la electricidad actuando sobre un medio imperfectamente conductor,
produjera una irregularidad en la refracción y en consecuencia una inestabilidad en el lugar aparente del objeto luminoso. Una observación importante resulta de mis observaciones sobre el viento del este, que los inválidos deben evitar situaciones muy expuestas a él, particularmente aquellas a sotavento de aguas estancadas y sucias, de cuyas superficies el viento del este puede exhalar efluvios pestíferos de la manera descrita anteriormente, y debería, en ausencia de una costa oriental donde este viento podría ser apaciguado por la superficie expandida del océano, buscar una mansión protegida por una colina o bosque oriental y expuesta solo a los vendavales más suaves del oeste. Las pruebas que puedo aducir del poder del cambio de aire sobre intermitentes de casos que han estado bajo mi propio cuidado son demasiado numerosas para ser detalladas aquí. Tengo al mismo tiempo, en común con otros practicantes, numerosas pruebas de la eficacia de otros remedios, particularmente el calomelano y la corteza del árbol, sauce, cuando se administran en la forma a que antes he aludido. Una repetición de casos sería solo tediosa, mientras que una sucinta alusión a ellos puede servir para explicar mi opinión sobre el tema. En numerosos casos, el repentino alivio proporcionado por las medicinas mostró que tenían el poder de fortalecer el cuerpo contra la fuente prevaleciente de la enfermedad y así colocar al paciente con respecto a la atmósfera en el mismo pie que otras personas sanas, mientras que en aquellos casos en que las medicinas fallaron en sus efectos, hubo probablemente un mayor grado de debilidad y susceptibilidad a la peculiar excitación morbífica que solo el cambio de aire podía eliminar. Número 5. Fiebre biliosa e hipocondriasis, consideradas a menudo epidémicas, y el consiguiente poder del tiempo para afectar la mente. Cuando las enfermedades que son manifiestamente el resultado de una causa obvia parecen estar bajo la influencia de otra, se convierte en un tema natural de investigación si las dos causas pueden concurrir en la producción del efecto y en qué medida. Tomaré un ejemplo en lo que se llama fiebre biliosa y su frecuente consecuencia hipocondriasis, ya que este es un caso en cuestión. En las personas predispuestas a este padecimiento, la vida irregular, la saciedad particularmente de ciertos alimentos aceitosos y el uso desmedido de bebidas fuertes conducirán a estas fiebres que parecen estar relacionadas con una condición desordenada del hígado y otros órganos digestivos y una redundancia y secreción viciada de la bilis. El cerebro, que siempre simpatiza más o menos con el hígado, se ve perturbado en su acción y eso de una manera muy peculiar, sobreviniendo frecuentemente una serie de síntomas de la naturaleza más angustiosa. El paciente se vuelve irritable y abatido, y aunque el tema particular que lo irrita y los objetos particulares temidos en los accesos de abatimiento varían según la organización del cerebro y los efectos de la educación, sin embargo la causa excitante es la misma, y la etimología de los términos empleados en casi todas las lenguas conocidas para designarlo prueban que se trata evidentemente de irritación hepática. Los griegos llamaban a esta enfermedad de esta manera: cuando un trastorno evidente de la parte en cuestión que yacía, acá el término, su enfermedad aguda, producía el estado temporal de irritación mental, acompañado de impresiones temerosas y a menudo con ilusiones espectrales por las que la mente parece hechizada, a una penumbra más lenta y continuada por las oscuras secreciones biliares que habitualmente la acompañaban, la llamaron de esta manera. Los romanos llamaron a la misma queja atrabilia, de donde se derivan los nombres francés e italiano. El alemán tiene el mismo significado, que significa bilis negra, y se me informa que en árabe y en las lenguas orientales, así como en la nuestra, las mismas palabras que en el lenguaje ordinario significan melancolía, se emplean médicamente para designar esta enfermedad y tienen una referencia etimológica a un hígado desordenado. El italiano fegato al hígado, por citar otro ejemplo, le da el adjetivo fegatoso, que significa sobrecargado de torpeza. El lenguaje del sarcasmo popular, siempre dispuesto a valerse de metáforas contundentes, se apoderó de esta sorprendente conexión entre un valeroso dominio de sí mismo y un hígado sano, y los efectos contrarios de la cobardía y la debilidad con un estado erróneo de la bilis. Por lo tanto, el poltrón, a quien un satírico ateniense habría llamado de esta manera, sería designado como un bribón de hígado delirio en Billingsgate. Las palabras teutónicas y sajonas para hígado también tienen la misma raíz que la palabra vida e implican la importancia vital de esta, la mayor víscera del cuerpo. Los antiguos, como hemos visto, se familiarizaron muy pronto con esos hechos. Los poetas de Roma, Juvenal, Persius y otros han aludido a menudo
menudo a ella, y el célebre Oda a Lidia de Horacio, en la que describe la angustia caprichosa de un amante celoso, es casi una descripción médica de la hipocondriasis. En esta oda, el hígado, tomificado por la bilis obstruida, el cambio de color en el semblante y de emociones en la mente, y el alivio final por un torrente de lágrimas, es lo que ordinariamente sucede en un paroxismo de esta enfermedad prometeica, cuyo desorden del hígado y de su febrícula simpática es la causa reconocida. Citaría muchos otros ejemplos del mismo tipo sacados del almacén de recuerdos académicos, si no fuera porque detesto la pedante abundancia de citas clásicas en materia de ciencia y deseo continuar con los hechos para que lo que propuse mostrar en el comienzo de esta sección, no por un detalle selecto de los casos, sea probado satisfactoriamente en la continuación. Se entendería entonces que hablo no de la melancolía idiopática de una organización enferma del cerebro, sino de la hipocondriasis que acompaña a la fiebre biliosa, cuando afirmo que las causas atmosféricas concurren con la perturbación mental y el exceso en la dieta en la producción de esta enfermedad, y que cuando este es el caso, los síntomas no ceden ante los remedios ordinarios. En 1810, una fiebre biliosa de este tipo fue epidémica en el lado norte de Londres. Comenzó antes de Michaelmas y terminó alrededor de Navidad. Durante su predominio, varias formas de trastornos nerviosos se volvieron obstinados y resistieron los medios comunes de curación. Percibí durante este periodo una aparición inusual de aquellas nubes cuyo oficio es conducir el fluido eléctrico, y los nuevos y mejorados electrómetros en uso entonces señalaron una notable perturbación de la electricidad atmosférica. Podría relatar casos similares en la epidemia en la costa de Picardía y en otras en Inglaterra. Cuando ya era un alumno en el hospital de San Bartolomé, el señor Abernethy solía en las conferencias anatómicas relatar su propio caso. Relató que una vez, estando en un estado de hipocondriasis provocado por un gran esfuerzo del cuerpo y mente, lo curó de repente tomando 5 granos de píldora azul, y nos recomendó emplear alternativas mercuriales suaves en casos de funciones biliares suspendidas y depravadas atendidas con desánimo. He empleado estos medios en casos ordinarios con éxito, pero también he visto casos de melancolía, causados tan obviamente por el aire de un lugar en particular o por la recurrencia de una estación en particular, que me ha sorprendido poco o nada al encontrar que esos remedios sean inútiles. En algunas personas es habitual la aversión a los aires particulares. Conozco a quienes no pueden sentirse animados en partes de su sex, que están particularmente de acuerdo con la generalidad. Otros se sienten deprimidos cuando están en arcilla o cerca de pantanos, mientras que no faltan personas para quienes una residencia en los suelos finos y calcáreos y el aire saludable de Hampshire y de partes de Francia resulta una fuente de apatía y mala salud. Hay idiosincrasias sobre los aires, así como sobre los alimentos. Los individuos a los que se alude son, con respecto a las atmósferas particulares, lo que otros son con respecto a la dieta, que no pueden comer pescado, cordero, pepino, miel y otros artículos alimenticios comunes. Las pasiones también ofrecen casos paralelos en las singulares simpatías y antipatías de las mentes sentimentales. Debe observarse aquí que la influencia deprimente de los aires particulares sobre la mente no es ni la mitad de violenta que la que proviene de una fiebre epidémica. En este último participé una vez en mis días de niño, y con mi caso, como me llevó a algunas reflexiones curiosas de las que pueden valerse las mentes más capaces, concluiré esta sección. Me enfermé de una fiebre biliosa en otoño, tan leve en sus síntomas ostensibles que apenas se reconoció como una enfermedad. La acción desordenada de los órganos digestivos y las irregularidades de la bilis continuaron durante agosto y septiembre hasta que la secreción biliar se suspendió en octubre. Fue entonces por primera vez y única vez en mi vida que sentí abatimiento de ánimo. Recuerdos infantiles parecían irrumpir en mí desde la cámara oscura de la memoria, y una comparación del pasado y el presente parecía presagiar un aumento de las preocupaciones. Especulando como siempre suelo hacer sobre lo que está pasando en la economía animal, comencé a razonar sobre la causa del cambio, y lo que al principio llamé espíritus parecía ser el resultado de una aguda sensibilidad a las impresiones y al mismo tiempo una propensión a seleccionar objetos desagradables de expectativa y magnificar el mal anticipado. En este estado, la elección de una profesión, la incertidumbre de la vida de amigos y parientes y la inutilidad de todos los esfuerzos médicos para evitar el día venidero que acabaría con el golpe de mortalidad
vida, todo lo cual todo el mundo debe sentir algunas veces, eran temas de meditación que ocupaban la mente con una fuerza indebida. Hasta las especulaciones metafísicas me preocupaban, y ciertos falsos dogmas de las escuelas parecían despertar una especie de disposición quijotesca para someterlas. De hecho, me molestó el puesto avanzado que Berkeley, el sofista de Cloyne, parecía haber ganado en su sistema ideal, así como por el peligro encontrado al tratar de probar la verdadera filosofía inductiva, por la dificultad de establecer el postulado requerido de la unión necesaria de causa y efecto. Estas menudencias eran ciertamente hombres de paja que una epidemia febril construyó, pero que descubrí que debo esperar el regreso de la salud para derribar. Mientras duró una disposición a inclinarme hacia el lado sombrío del cuadro sublunar, descubrí que no podía esperar, y esto condujo a una pieza de filosofía útil con la que tropecé, a saber, que al menos para ciertas mentes sin esperanza en el futuro, el presente no se puede disfrutar. Me sentí aliviado de este aburrimiento cuando recuperé el vigor, y algunas de las profundas meditaciones de San Agustín y otros escritores tempranos me sugirieron las siguientes ideas, que solo menciono porque tienden a establecer una curiosa coincidencia de la fisiología con la religión, en el sentido, historia e importancia de ciertos sentimientos. La ventaja de la esperanza parecía variar directamente a medida que el valor absoluto de la cosa esperada se multiplicaba por la probabilidad de que sucediera. Así me pareció que, por un muy distante o improbable que los escépticos pudieran imaginar la adquisición del cielo, su valor absoluto inconmensurable que surge de su eternidad siempre debe convertir el múltiplo en una ventaja infinita. Esto parecía entonces ser el sostén de cada cuerpo en los problemas a cuadros y las alegrías fugaces de la vida, mientras que por otro lado, la aplicación inversa del mismo argumento siempre convertiría la posibilidad del infierno en un poderoso antídoto contra el vicio, por pequeña que sea la probabilidad de tal condenación. Estar en equilibrio entre los dos en la escala variable de la esperanza y la desesperación en todas las épocas y países ha sido preferido por la mayor parte de la humanidad a las sombras evanescentes de la filosofía atea. La metafísica no logra establecer nada cierto en cuanto al futuro, por falta de axiomas que puedan existir independientemente de la credulidad en primera instancia. Mientras que la expectativa tan necesaria para la felicidad se relaciona únicamente con el futuro, de lo cual nada sabemos realmente excepto por una autoridad que tiene como fuente la creencia y que no promete ningún beneficio en el futuro sino como recompensa de la virtud. Y así tenemos una pista que nos da el razonamiento de lo que quieren decir los que nos aseguran que no hay felicidad sólida sino en la fe, la esperanza y caridad. Así también vemos por qué Caeteris paribus, siempre habrá más felicidad en países donde hay menos herejía. Una inferencia que seguramente podemos sacar de esta ley inevitable de nuestra naturaleza antes explicada, por la cual el presente cae en valor tan infinitamente menor que el pasado, y el venir como una materia de conciencia o tema de esperanza que en cada mente el disfrute del presente debe variar, siendo las demás cosas iguales, directamente como las imperturbables anticipaciones de felicidad en el futuro. La aplicación universal de este principio y la estrecha conexión entre la pérdida de la capacidad de tener esperanza y un trastorno a menudo epidémico y siempre nervioso deben pedir disculpas por introducir aquí temas que parecen ajenos a nuestra investigación. Número 6. De viruela, sarampión, escarlatina, tos convulsiva y otras fiebres definibles, consideradas con referencia a la influencia atmosférica, tendencia de las enfermedades a participar en el tipo predominante de la estación. Cuando se afirma que una enfermedad es epidémica, la afirmación no transmite más que es capaz de ser provocada por una constitución peculiar de la atmósfera en muchas personas a la vez, pero de ello no se sigue que la misma enfermedad no tenga otra fuente de propagación. Una enfermedad puede definirse como un conjunto particular de acciones morbosas en la máquina animal, pero estas acciones pueden tener más de una fuente de excitación. Hay epidemias contagiosas y no contagiosas, y de las primeras la viruela constituye una de las más notables. Esta y algunas enfermedades, aunque originalmente epidémicas, son evidentemente capaces de extenderse también por contacto e inoculación. Las enfermedades que tienen esta doble fuente de prevalencia pueden compararse con las plantas que se propagan por semilla y por raíz. También hay otra analogía curiosa que debe notarse en esta fantástica comparación. La diseminación epidémica de una enfermedad desde el aire en diferentes momentos produce variedades en las características más importantes de la enfermedad, pero los casos extendidos por contagio imitan por lo general muy de cerca los síntomas del caso del cual brotaron. Así como en las plantas obtenemos nuevas variedades del lusus de las semillas, mientras que las compensaciones de los bulbos conservan la semejante más cercana al padre. La inoculación también, como el injerto, tiene tendencia a reproducir características como las de los iones más que las del stock, aunque los fluidos de este último modifican en
alguna medida el producto compuesto. La epidemia de viruela de 1670 y los 2 años siguientes, tal como lo describen los autores, fue de tipo anómalo. Apareció en innumerables casos a la vez, todos distinguidos por una tendencia confluente y acompañados de ampollas inusualmente grandes en la piel, pero todos los casos extendidos después por contagio participaron del mismo carácter. El notable cambio en la constitución del aire en 1672 le puso fin. Parecería como si diferentes excitantes epidémicos pudieran flotar en la atmósfera al mismo tiempo y seleccionar a sus víctimas de acuerdo con las predisposiciones de los individuos, ya que varias enfermedades se volverán epidémicas en la misma estación, en lugar no muy distantes y no pocas veces en el mismo lugar. Sydenham ha relatado tantos casos de esto que me abstengo de ocupar la atención del lector con una repetición de hechos bien conocidos. Además de enfermedades específicas, parece también que en temporadas particulares y en momentos inciertos, los desórdenes en general participan más de una naturaleza inflamatoria aguda. En otros momentos se inclina a un tipo bajo y lo que se llama nervioso. En algunas estaciones y en algunos lugares se encuentra que las fiebres son continuas. En otros momentos y en otros lugares existe tal tendencia, incluso en los síntomas más locales como en los más disímiles, a observar periodos de remisión o intermitentes, que los pacientes se han dado cuenta de ello y han obtenido alivio por un recurso a la corteza, de quejas locales nunca antes sospechadas de angustia. Ejemplos de estos hechos aparecerán en la secuela de este ensayo. Para volver de esta digresión a las enfermedades contagiosas específicas, puedo observar que la mayor parte de las obras de Sydenham y Meade están compuestas por descripciones de la aparición casual y la gama circunscrita de trastornos particulares de un carácter tan decisivo que no deja dudas sobre su origen, haciéndose originado en la excitación atmosférica específica. El sarampión, la tos ferina, la tos epidémica, la pleuresía de 1675 y la escarlatina y otras fiebres son ejemplos de ello. Mientras contemplamos todos estos hechos curiosos, nunca debemos perder de vista nuestros deberes prácticos como médicos, ni desanimarnos, ser la fuente de los trastornos como para relajar nuestros esfuerzos por aplicar el conocimiento de los antídotos, cuya naturaleza bondadosa ha señalado y que tan abundantemente abunda en la tierra y en el reino vegetal en particular. El conocimiento extendido de química, mineralogía y botánica en la época actual abre un campo más amplio para nuevas empresas farmacéuticas, y cuando reflexionamos sobre el inmenso uso de esas ciencias que se relacionan tan de cerca con la atención del médico por su utilidad en la práctica y los importantes descubrimientos a los que pueden conducir, no queda ninguna disculpa por seguir una política ignorante, astuta y comercial en la práctica de nuestra vocación u omitiendo familiarizarnos, en cuanto esté a nuestro alcance, con las ramas colaterales de la ciencia. ¿Quién hubiera pensado en la época de Hipócrates que los síntomas más severos de las intermitencias atmosféricas podrían ser exitosamente interrumpidas por la barca introducida en el siglo XVII por los jesuitas? ¿O que un veneno animal pestilente como la viruela podría prevenirse mediante la introducción de un contraataque secretado por los vasos sanguíneos desordenados de una vaca? Mi objeto no es subestimar los remedios ni controlar la labor del farmacólogo, pero al señalar la gran fuerte atmosférica de desórdenes, recomendar el ejemplo más general del cambio de aire como remedio adjunto. Número 7. De los desórdenes incidentes a ciertos individuos en las varias temporadas. Como hay algunas personas que siempre están enfermas en otoño y otras que nunca están bien en primavera, se me ha ocurrido preguntar si sus respectivas enfermedades podrían deberse a algunos efectos otoñales y primaverales de la atmósfera que existían en todas partes en esas estaciones, o si pertenecían a países particulares. Para el primer caso, se ha propuesto con humor un remedio para los ricos en migración. Los que no podían soportar el otoño podrían cruzar los trópicos hacia el sur, después del solsticio de verano, para estar preparados para una primavera antártica, mientras que aquellos para quienes el aire primaveral era insalubre podían volar a las regiones septentrionales después del solsticio de invierno. El año natural de una parte constaría entonces de 2 primaveras y de 2 solsticios, el de la última de 2 solsticios y 2 otoños. Uno migraría antes que las golondrinas y el otro conduciría la furgoneta de las becadas. Podrían saludarse unos a otros al pasar en el Ecuador y preguntar qué epidemias particulares podrían estar causando estragos en los países a los que se dirigían, y podrían ser dirigidas de ese modo en su elección de una situación. Cierto es que muchas personas
personas siempre se enferman en primavera en Europa, mientras que otras se ven afectadas con la misma regularidad en otoño. Algunos se ven afectados en ambas temporadas con quejas que pertenecen a cada uno respectivamente. Así he conocido a personas que acostumbraban a tener erupciones en primavera y que sufrían de diarrea en otoño. En general, los solsticios son más saludables que cualquiera de los dos equinoccios, pero el cambio del lugar anterior, casi ridículo en sí mismo, solo podría estar disponible para los muy opulentos y estaría acompañado del riesgo de las dificultades y peligros de un largo viaje. Nuevamente es quimérico como una práctica real, pero el hecho es que aquellas personas que están sujetas a los desórdenes de las estaciones respectivas a las que se alude pueden obtener un alivio considerable del cambio de aire en esos momentos, porque como no es el aumento vernal o la disminución otoñal de la luz del día lo que los ataca, sino alguna peculiaridad en el estado eléctrico del aire, así por el cambio de aire posiblemente podrían obtener alivio, considerando que la electricidad varía su operación en diferentes lugares. Y la experiencia enseña que la primavera en un lugar es a menudo malsana para ciertos inválidos, para quienes el otoño es igualmente pernicioso en otro. La misma observación se aplica a las estaciones solsticiales. Hay personas con las que Devonshire no está de acuerdo en otoño, pero está muy de acuerdo en primavera. Bath es saludable en general en invierno, pero no lo es tanto en verano. Lo mismo se aplica en gran medida a Roipe. Los visitantes de la ciudad eterna son a menudo mártires de una prórroga imprudente de su estancia durante el bochornoso periodo del final del verano. Los que son prudentes, e incluso los habitantes en algunos casos, se van a Florencia, a Siena o a Nápoles. Es un hecho bien conocido que las personas que están sujetas a la diarrea y al cólera están menos sujetas a ella cuando viajan que cuando descansan en cualquier lugar, excepto cuando se encuentran en una situación sujeta a una enfermedad epidémica de este tipo amable. Todas estas circunstancias y muchas otras que podría relatar me llevan naturalmente a esperar que el cambio de aire, cuando se conozca mejor el efecto peculiar de los lugares individuales, pueda resultar útil para curar los trastornos que se producen en las diversas estaciones del año. He atendido durante mucho tiempo a pacientes que se enfermaban cada primavera. El primer brote de los setos y el soplo del azafrán y la campanilla de invierno son presagios habituales de las enfermedades. La irritabilidad del cuerpo combinada con la debilidad e irregularidad de las funciones en general parecían caracterizar la enfermedad de estos pacientes, quienes me parecieron particularmente susceptibles a los grandes cambios eléctricos de la atmósfera que acompañan a la primavera temprana. Los muchos climas de marzo son para ellos la fuente de muchos males. Encontré por experiencia de tales casos que las medicinas que tendían a mantener la fuerza y tranquilizar el estado irritable del estómago y los intestinos eran de gran utilidad en estos casos. Medicinas alternativas al principio, seguidas por pequeñas dosis de quinina a intervalos con frecuencia, tuvieron muy buen éxito en mitigar los varios síntomas febriles que en diferentes constituciones marcaron una susceptibilidad general, aunque diversificada, a la influencia de la estación primaveral. Algunas personas, a consecuencia de esta peculiar susceptibilidad, no pueden observar fácilmente el ayuno de Cuaresma. En las constituciones más toscas de otros, este ayuno es una alternativa saludable, mientras que muchos, por ignorancia de la verdadera causa de sus dolencias, alegaron la excusa de la mala salud para no observarla, y así perdieron el beneficio que finalmente habrían obtenido de la perseverancia, si hubieran poseído la fortaleza suficiente para enfrentar el inconveniente temporal. Pero este importante tema de la abstinencia y el ayuno periódicos debe ser tratado más extensamente en otro lugar. Con frecuencia me han pedido que decida médicamente si ciertas personas deben o no ayunar, e incluso en estos climas rara vez me he visto obligado a prohibirlo, hasta donde mi autoridad profesional estaba disponible. Las personas que están enfermas en primavera suelen estar muy bien en otoño, y viceversa, pero esto no es siempre el caso. La costumbre de purgar y sangrar en primavera y otoño, que se practicaba antiguamente, se basaba sin duda en la mayor propensión de las personas en estas estaciones a los desórdenes de los cuales se consideraba la causa de la saciedad. Todos los hechos mencionados anteriormente muestran la acción de las variedades de aire sobre la constitución y confirman mis nociones de la gran fuente predominante de excitación morbosa. Número 8. De los trastornos de partes que tienen continuidad de superficie con el canal alimentario. El señor Abernethy ha hablado de enfermedades de superficies continuas con el tubo digestivo, como dependientes de desórdenes de los órganos digestivos, tales como inflamaciones y enfermedades locales de la boca y mandíbulas, ojos, oídos, etc. Ahora bien, aunque admito en toda su extensión la verdad de sus observaciones y la importancia de las medicinas alternativas como remedios en casos de tales trastornos, sin embargo, no estoy menos consciente de otro hecho importante que yo mismo he observado y que él aparentemente ha pasado por alto.
a saber, que durante ciertos estados insalubres de la atmósfera ocurrirán innumerables desórdenes en las membranas a las que se alude en muchas personas, como si esa consecuencia de una excitación epidémica específica, y que mientras dura la epidemia apenas es posible por medio de la medicina y la dieta mantener esa acción saludable de los órganos digestivos a la que parece depender la curación. Sin embargo, el cambio de aire pondrá fin con frecuencia tanto al desorden local como al general, lo que demuestra su mayor eficacia que cualquiera de los innumerables agentes medicinales probados durante mucho tiempo. He tenido tantos casos puntuales que prueban este hecho, que lo considero fuera del alcance de cualquier futura duda sobre el tema. Un cambio de viento suele poner fin a una oftalmía prevalente que durante mucho tiempo resistió todos los intentos de curarla eficazmente. He visto inflamaciones más insignificantes de la conjuntiva resistir el agotamiento local y general y ceder a una alteración en el clima. Recuerdo 1 o 2 casos notables en los que, después de haber empleado en vano los medios alternativos y antiflogísticos habituales, la inflamación grave de los ojos disminuyó en el paciente que cambiaba el aire al viajar mientras soplaba un viento del este solo unas 30 millas al norte. Un paciente que había estado aquejado de oftalmía durante mucho tiempo me solicitó alivio el viernes. El lunes siguiente encontré todavía los vasos de la conjuntiva distendidos y las superficies terriblemente inflamadas. Le recomendé sangrado local y le ordené purgas de calomelanos, solo con decir que siguió el curso habitual de los procedimientos en tales casos, pero con poco o ningún efecto, y siendo su negocio urgente, me dijo que debía perseverar a pesar de lo enfermo que estaba. En su excursión así lo hizo, y antes de llegar al final de su viaje se sintió aliviado. Al día siguiente los síntomas desaparecieron por completo. Selecciono este como un ejemplo de muchos otros que podría relacionar. He conocido la sordera, que surge de un estado inflamado del oído, y sus apéndices, que desaparecen de manera similar por el cambio de aire. También podría relatar casos de ránula, la lengua hinchada, úlceras en los labios y encías, varias otras formas de acción inflamatoria en la boca y la garganta que dieron lugar a cambios de clima en algunos casos y cambios de lugar en otros, después de que los remedios alternativos habituales se habían probado sin éxito durante mucho tiempo. Lo mismo podría decirse en verdad de la irritación de la glotis, tos y dolor de garganta y catarros en general, como se ha dicho en un capítulo anterior. De hecho, últimamente me he inclinado a considerar las llagas en los labios, tan comunes en algunas partes de Inglaterra en ciertos inviernos, como efectos de una oscura epidemia, ya que aparecen en gran número a la vez y en casos igualmente numerosos se curan a la vez por un cambio del tiempo. Pero de todos los efectos del aire sobre las superficies de los órganos de los sentidos, ninguno ha excitado tanto mi curiosidad como el notable efecto producido sobre el órgano de la audición por los cambios en la presión barométrica del aire. Como la causa en este caso difiere de la influencia general del aire y sus cambios eléctricos en los desórdenes, la haré el tema de una sección subsiguiente. La discusión de ello pareció aconsejable en este lugar, por cuanto puede conducir a algún plan para aliviar tipos particulares de sordera por medio del cambio de situación. Antes de dejar esta sección, sin embargo, deseo observar con respecto a las medicinas alternativas que frecuentemente efectuarán una pronta cura en aquellos desórdenes de las membranas a los que he aludido, y que la digestión prolongada y los malos hábitos dietéticos pueden con justicia suponerse capaces de conducir a las enfermedades locales más terribles y fijas en las mismas partes, que con el tiempo se vuelven menos al alcance de los remedios medicinales o atmosféricos, como la osaena, cáncer de los labios y otras enfermedades establecidas. El notable poder curativo de algunas infusiones vegetales y bebidas dietéticas sobre las enfermedades virulentas del tipo antes mencionado parece atribuirse a su influencia calmante sobre el estómago, donde convienen más que algún cambio particular efectuado en la sangre. Sin embargo, pueden actuar en ambos sentidos, y como he visto algunas curaciones notables realizadas por estos medios con las semas de muchas plantas que crecen silvestres en nuestros setos y campos, creo que es correcto mencionarlas, no sea que al considerar la mayor influencia de causas atmosféricas y medicamentos de gran eficacia, deberíamos pasar por alto o condenar demasiado apresuradamente aquellas medidas simples que están más al alcance de todos como remedios disponibles en la enfermedad. Es mi intención en un periodo futuro tratar de estas populares infusiones vegetales en un ensayo distinto. Su historia forma una característica curiosa en la botánica médica, porque las principales plantas cuyos extractos forman la base de las nuevas medicinas francesas, que poseen una concentración de poder tan maravillosa, eran las mismas plantas en general cuyas virtudes extraídas en una forma más simple constituían las medicinas populares de las edades más antiguas registradas en las páginas de la historia.
Eran conocidas por los primeros médicos de Egipto y Grecia, así como por los herbolarios y buscadores de plantas de Europa. La benevolencia activa de los monjes medievales y los frailes viajeros amplió el conocimiento de ellos y los aplicó más extensamente a la curación de enfermedades. Y la ciencia más avanzada de la botánica y la farmacia médicas modernas no han hecho más que hacer nuevos compuestos de sus jugos y agregar algunas otras especies a la lista, tomadas en su mayor parte del mismo orden o de órdenes vecinos. Los lectores de botánica que conozcan bien los géneros Salvia, Ruta, Digitalis, Marubium, Glecoma, Melissa, Veratrum, Convolvulus, Rheum, Cinchona, Scandix, Conium y muchas otras podrán entretenerse con los recuerdos de numerosos casos puntuales, mientras yo continúe en la sección siguiente con la consideración de un fenómeno en acústica al que naturalmente condujo el tema de este artículo. Así es que hasta acá terminamos esta primera parte del capítulo 2. Como vieron, la descripción de diferentes enfermedades y las conexiones a los fenómenos atmosféricos son muchísimas que nos da el Dr. Forster. Y obviamente hay cosas que pues no nos resuenan, pero hay otras cosas que sí. Así es que pues invitamos a todos ustedes que escucharon esta lectura que si desean hacer otras conexiones, eso es bueno. Estamos apelando al pensamiento crítico y de todo lo que comparte el señor Forster. Definitivamente esas correlaciones o esas conexiones a la atmósfera, a lo que pasa en la atmósfera, al cambio de vientos. Muchas civilizaciones antiguas también interpretaban esto, los vientos del oeste, los vientos del este, en cierto tiempo del año. Algo pasaba, alguna descarga eléctrica, algún fenómeno que conecta la electricidad con nuestros cuerpos parece que sucedía, ¿no? Y quizá la medicina moderna hoy en día se aprovecha de esta ciclicidad de eventos para vendernos enfermedades, soluciones, pandemias y todo lo que ya conocemos. Pero bueno, dejaremos esta primera parte del capítulo 2 hasta acá. Nos vemos en la próxima parte o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.